soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Vamos! Porque estoy convencido que hoy, más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. La has liado de nuevo, tendrás que disculparte. Has venido a España solamente para ofender. ¿Y cómo se te ha ocurrido cuestionar a la esposa del presidente de España, Pedro Sánchez? Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Este y otros de los muchos titulares que en este momento son tendencia a nivel mundial le están dando la vuelta al mundo por las declaraciones del presidente argentino Javier Milei. Pero no tenemos nada que temer, porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! La pregunta que nos estamos haciendo todos es ¿cuándo empezó este rifirrafe, esta discusión, esta pelea entre estos dos mandatarios? Lo que les puedo adelantar es que esto no es nuevo. Esto inicia en noviembre del 2023 en plena campaña electoral en Argentina. El presidente Pedro Sánchez se expresó a favor del entonces candidato del partido político argentino Unión por la Patria, Sergio Massa. Lo calificó como un representante de la tolerancia y el diálogo. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y no se nos puede olvidar que el gobierno español ha dicho de forma vehemente que cómo es posible que el presidente de Argentina se haya metido en cuestiones internas que no le competen. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿y acaso Pedro Sánchez no lo hizo cuando estaba apoyando el opositor de Milei que estaban en la carrera hacia la Casa Rosada? En esa unión nefasta de varios mandatarios en contra de Milei, no se nos puede olvidar que estaba Pedro Sánchez, Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México, y sin contar el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero uno de los eventos más cuestionados a la fecha de hoy, y lo tenemos que decir, fueron las declaraciones del ministro de Transporte de España, Óscar Puente. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Que como lo vieron en este corto video, acusa literalmente al presidente de Argentina de la supuesta ingesta de sustancias antes o después de cada intervención. Pero lo más delicado de esto es que a la fecha de hoy no existen ningunas disculpas, ni públicas, ni privadas, ni del gobierno español, ni de este ministro de Transporte. Sí se van dando cuenta por dónde va la situación. Pero el día 5 de mayo de este año, Milei sí le respondió de una forma muy cordial, y esto decía el presidente de Argentina ese día: que el gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que incluso llevó a pensar al presidente de España renunciar, y por el cual se tomó 5 días en los cuales tuvo no solamente al mundo entero, sino aquí en la Unión Europea pendiente de esa dimisión o no, y al final nos dimos cuenta que todo era un circo mediático. Y como buena pelea democrática, el 17 de mayo, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, acusó al mandatario argentino de representar un modelo negacionista que atenta contra la propia democracia, y convocó a combatir la presentación
representación del libertario, es decir, de Javier Milei, en el acto de Vox, que fue lo que tiene ahora este problema en estas dos hermanas nación. Lo que sí sabíamos es que el 18 de mayo, es decir, un día antes que Milei diera este discurso que le está dando la vuelta al mundo, ya Pedro Sánchez tenía una idea de lo que le iba a venir pierna arriba. Por eso fue que hizo estas declaraciones. Escuchen. En España se está reuniendo la internacional ultraderechista, porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres, de equiparar, como decía antes Salvador, la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista. Y según lo que ha manifestado Pedro Sánchez antes de la intervención de Milei, ha lanzado una pregunta y ha dicho por qué la ultraderecha se está reuniendo en España, precisamente en Madrid. Y estos fueron los puntos. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian, que es el feminismo, que es la justicia social, que es la dignidad laboral, que es un estado del bienestar fuerte, que es la democracia. Ustedes piensan, pero ¿por qué veíamos ayer domingo al gobierno español sacar estas declaraciones que nos han dejado a todos bastante preocupados? Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica, no tienen precedentes. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Zinedine. Al señor Milei le exigimos el respeto a las formas que se deben entre naciones, que excluyen la injerencia en asuntos internos. Ahora quiero que escuchen las palabras de Javier Milei, por el cual el gobierno español está condenando esta conducta, estas palabras, y están pidiendo que Javier Milei en excusas públicas salga a retractarse o a pedir perdón. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿de qué se acusa a la señora Begoña Gómez, la esposa del presidente de España? El 19 de abril de este año se le acusa por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción privada. Es decir, que se ha usado sus influencias personales para recomendar con cartas de su puño y letra a empresarios para que se presenten a licitaciones públicas. Así que esto no era ningún secreto y sobre eso es que hacía referencia el presidente de Argentina. Pero ahora la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿debería el gobierno de Argentina, en cabeza obviamente de Javier Milei, pedir excusas públicas al gobierno español? ¿Y acaso también el gobierno español no tuvo que haber pedido excusas públicas por haber llamado uno de sus ministros a Javier Milei que consumía sustancias? Yo he visto a Milei, salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Lo cierto es que el gobierno español ha dicho que necesita que Javier Milei dé unas excusas públicas por este impasse que ellos llaman extremadamente gravísimo. También es importante decir que el gobierno de España llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires para exigir que el presidente Milei se retracte sobre lo que dijo de la esposa de Sánchez, que es una corrupta. Y si Milei no se disculpa, se tomarán todas las medidas que crean oportunas para defender la soberanía y la dignidad de España. Han sido muy claras. Javier Milei hasta el momento no se ha pronunciado en lo absoluto, pero la oposición en Argentina sí lo ha hecho y ha manifestado que Milei lo único que desea es aislar el país del mundo. Así que con este problema diplomático me gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Qué debería hacer el gobierno argentino? ¿Pedir disculpas? ¿No hacer nada? ¿O exigir que primero se pida disculpas el gobierno español por todo lo que hemos hablado en este video? Comenten aquí, suscríbanse, den un like y no te pierdas el seguimiento a esta situación que tiene envuelto al gobierno de Argentina como al gobierno de España. Porque estoy convencido que hoy, más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano,
que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato, porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Pero no tenemos nada que temer, porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Vox. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.